Hola, estamos en comunicación con Javiera, más conocida como Crespa. Ella es integrante de la Coordinadora 18 de Octubre, militante feminista, integrante de la Radio Primero de Mayo, militante de Chile. Nos va a contar un poco acá la situación actual de Chile. Te saluda Nar, Néstor, para Demoliendo Mentes por Radio Sentipensares. ¿Cómo va, compañera? Hola a todos, todas. Hola Néstor, ¿todo bien por acá? Un saludo a la gente que está escuchando de la radio Sentipensares, qué buen nombre. Ese legado con Galeano, de ese enorme escritor. También agradecemos a los compas de Radio Nehuen que hicieron ahí el contacto para esta entrevista, que, que también retransmitimos algunos de sus programas y ellos también retransmiten algunos de los nuestros y dejemos esas redes que tan necesarias en la comunicación alternativa. Que Así que circule toda la información. totalmente, totalmente. Así que bueno, compañera, vamos con la primera pregunta, de cómo está la situación Hágale. actual de los presos políticos. Vi que hubo presos de una manifestación ayer, pues compañeras que se encadenaron para pedir por la liberación de los Por la presos, por la amnistía. sí. Em, Mira, estamos en un momento saliendo como de la pandemia, lo que ha generado como un contexto distinto al interior de todas las cárceles. Estoy hablando de todos los presos en la región chilena, llevan las visitas suspendidas en las cárceles desde el 15 de marzo. Desde el 15 de marzo que no se permite el ingreso de nadie que vaya a ver a los presos, a todos. Se suspendieron talleres, los únicos que pueden entrar y salir son los gendarmes, entonces igual eso nos ha llevado a un contexto un poco distinto, como teniendo que resolver cosas que quizás estaban un poco alejados de lo que nosotros imaginamos en un inicio. Nunca pensamos que iba a haber como una pandemia entre medio de toda la revuelta y todo lo que iba a pasar. Sí. Por un lado de eso, estamos agitando muchísimo por el tema de la vuelta a las visitas. Aparentemente hay ahí como algún problema entre el Ministerio de Salud y Gendarmería. Gendarmería dice que el Ministerio no les da la autorización, el Ministerio dice que Gendarmería no tiene los protocolos y así hasta el infinito. Se pasan la pelota. O sea, eso como que, sí, po. O sea, eso nos pone como en una situación ya de mucha alerta porque hay mucha tensión al interior de las cárceles, porque los cabros están sin visitas, po, y es fome, lleva 15, casi un año completo sin ver a nadie, sin saber, eso por un lado. Por otro lado, estamos claro, nosotros hoy día en la mañana, que es lo que tú comentabas, y tuvimos esta acción donde varios compañeros, 13 personas, se encadenaron al ex Congreso acá en Santiago, como parte del lanzamiento de la campaña de amnistía total sin condiciones, que en el fondo lo que busca es como la salida política que nosotros vemos a poder liberar a nuestros compañeros y compañeras presos de la revuelta. En este momento hay más de 2.000 personas que han sido parte de procesos judiciales desde el 18 de octubre, que están siendo juzgados por distintos delitos, eh, entre ellos la ley de control de armas y otras series de leyes que a través del tiempo también han sido modificadas como para poder criminalizar la protesta, ya saliéndose un poco como del marco regulatorio delictivo, como por Claro. señalarlo de alguna manera. Entonces, esa es una situación súper compleja. Nosotros en la mañana hicimos esa acción porque en los parlamentarios que habían presentado, tenían la idea de presentar esta ley de amnistía, ya no va la ley de amnistía, ahora lo que quieren presentar es una ley de indulto, que es una cuestión totalmente distinta en cuanto a quién podría abarcar, pensando que estamos hablando de más de 2.000 personas presas, lo Claro. que es un contexto totalmente distinto y Sí, nuevo para todos. sí, sí, total. Entonces está como eso, entre, sí, pues, entre medio, por ejemplo, sale el presidente, el ministro del Interior, diciendo que en Chile no hay presos políticos, después de que en Gualmapu los lamienes tuvieron más de 100, 105 días en huelga de hambre. Claro. Entonces está como todo súper complejo. Entre medio también todo esto del plebiscito y de esta como coyuntura constituyente, que también para nosotros, al menos como organización, es un poco hacerle el juego al poder, digamos, los mismos que firmaron
el Pacto por la Paz, que es lo que llevó al plebiscito. Son, por ejemplo, los partidos que firmaron todo este pack nuevo de leyes represivas por lo que están siendo juzgados nuestros compañeros, que son los que ahora quieren firmar el indulto. Claro. ¿Sabes? Entonces, como que están ahí, bueno, como funciona el poder, pues, como con esta cosa administrativa, como de hacerte pensar que están haciendo algo, pero que en verdad no están haciendo nada. Totalmente. De hecho, hay compañeros y compañeras condenados, ¿no? Ya 7 años de prisión, algunos. Sí, hay varios condenados, hay 10, no sé si 17 o 18. De esos hay 12 que están con medidas que no son la prisión efectiva, y hay 6 que están con prisión efectiva, encarcelados. Los que están pidiendo entre 5 y 10 años. Estamos hablando de cabros que también, producto de toda esta contingencia COVID, por ejemplo, fueron trasladados de cárceles, porque Gendarmería, como en algún momento esta cuestión estaba tan, el brote del contagio y todo, desde Santiago llevaron presos a La Serena, desde Valdivia llevaron presos, no sé, a cárceles que están a 2.000, 3.000 kilómetros de distancia. Chile es un país que es muy largo. Entonces ahí estamos, igual se está pidiendo la nulidad en algunos de esos fallos, igual es poco probable que eso pase. También hay un sesgo político, incluso en algunos de los compañeros que han sido condenados, compañeros que vienen institucionalizados desde pequeños, que han pasado por hogares de menores o por ese tipo de instituciones. Entonces, efectivamente, para la justicia y para todo, constituyen un peligro para la sociedad. Pero entendamos también que para la justicia y para el poder, o como lo queramos llamar, ese grupo de personas siempre ha constituido un peligro para la sociedad. Lo que pasa es que ahora hubo tanta algarabía en la calle que pudiste agarrarlos y los podís tener presos. Claro. Que en el fondo es lo que han tratado de hacer siempre, y ahora como que se dio la ocasión. Claro. Pero total, como que en eso andamos. Total. Compañera, y digamos que la pandemia a Piñera lo salvó, ¿no? Con las revueltas que venían, la revuelta era multitudinaria como nunca antes visto en la historia de Chile, y aún así, con toda la represión, la pandemia y todo, no han logrado bajar la organización y la gente en la calle, ya que todos los viernes se siguen juntando en la Plaza Independencia. De hecho, la imagen del compañero tirado por los pacos por el puente, empujado, sigue estando la represión en la calle y la gente en la calle. ¿Qué crees que están sosteniendo todavía Piñera? ¿Qué lo sostiene todavía Piñera en el gobierno? Yo creo que lo sostiene como la misma sociopatía de la que son parte. Bueno, como tú decís, claro, yo creo que noviembre, antes de firmar este Pacto por la Paz, que en el fondo es cuando se juntan todos los partidos, los de oposición y los más fachos, claro, y firman este Acuerdo por la Paz. Yo pienso que si eso no hubiera sucedido, Piñera efectivamente hubiese tenido que renunciar. Yo creo que en ese momento de noviembre, cuando eso pasó, era el momento donde Piñera debiera haber salido del poder. Claro. Como tú decís, claro, lo de la pandemia también logra, por un lado, desviar la atención de todos y todas hacia esta cuestión como peligrosa e imaginaria que nadie logra comprender, claro, bien. Total, surrealista. Lo que sí es una cuestión como, no sé. Ni de película, creo. Claro, entre medio de eso, muchas medidas represivas que ya venían tomándose desde el inicio de la revuelta en octubre, son de nuevo puestas en marcha con la idea del cuidado sanitario. Nosotros estamos en toque de queda. Chile está, claro, en un estado de excepción, con toque de queda y los milicos en la calle. Y Piñera salió a decir que iba a poner toque de queda porque el virus en la noche era más peligroso. Eso lo dijo el ministro de Salud de este país en una cadena nacional, que iba a esperar que el virus se volviera buena persona y por mientras iban a poner toque de queda. Entonces, tú me preguntás y yo en verdad no sé qué es lo que sostiene. Claro, después de todo eso, ¿no? Yo creo, claro,
Yo creo que es el poder, que es un poco como este experimento neoliberal que se ha suscitado en Chile, donde el poder político y toda la casta empresarial están a toda costa tratando de sostener la última base del cimiento que les queda como al capitalismo como lo conocemos, al menos en este lado de la Via Yala. Entendiendo también que es una cuestión que no pasa solo en Chile, que está todo incendiado, que el imperio estuvo en llamas hace Sí, un poco. sigue en llamas todo. Entonces yo creo que tiene, sí, pues, Sí, 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 sigue con las brasas muy yo calientes, creo que ¿sabes? tiene que ver un poco con eso y con que donde hubo brasas, donde, ¿cómo es? Donde hubo ceniza, hubieron brasas, no sé cómo es el dicho, algo por el estilo. Creo que tiene que ver con eso, creo que tiene que ver con que lamentablemente A ver, compa, se te corta un poco. eh, A ver ahí. Hola, hola. el tejido social y todo aquello, el tejido, ahí sí, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora te escucho, Jorge. Ahí sí, ya, Ah, ah, dale. Eso, y que nos dimos cuenta que el tejido social estaba muy debilitado, que lo que muchos habíamos creído durante muchísimos años se hace patente, entendiendo que los mal llamados oposición nunca fueron oposición y son parte de la misma casta y que no hay claro, ninguna diferencia y que ya están desvergonzados todo y que ni siquiera les interesa que nos demos cuenta de aquello. claro. Además que a Piñera le queda, nada, ya el año que viene acaso las elecciones presidenciales. Tejido social y todo aquello es una cuestión que está muy debilitada, casi inexistente en Chile, a raíz de todo el proceso de la dictadura y postdictadura, esta idea como de la democracia y todo aquello, lo que lamentablemente genera que efectivamente la gente haya comprado mucho aquello del plebiscito, que es una cuestión que sí vino a inmovilizar, independientemente del factor histórico o no sé, de la libertad que tenga cada uno de votar o no votar, efectivamente es una cuestión que vino a inmovilizar, que provocó que los territorios estuvieran corriendo al ritmo del poder, discutiendo una cuestión constituyente y plebiscitaria que en verdad no tenía nada que ver con las demandas que originaron todo esto en octubre. Po. Claro, totalmente. Totalmente. Es, el otro día, en estos días hablaba con una compañera de Perú, al cual ellos están ahora a full con el tema también de la revuelta, y un poco comentaban que ustedes, los compañeros de Chile, habían sido como una inspiración en ese sentido, de decir, salían los compañeros de Chile y la juventud ahora está en la calle acá en Perú y tenemos que seguir esa misma lucha y se está dando todo ese viento, ¿no? Esa brisa, que digo yo, de cambio que está volviendo a suscitar acá en Latinoamérica, ¿no? Después de tanta derecha reaccionaria dando vuelta, ¿no? Ustedes están viendo Sí, po. esa mirada de vuelta otra vez a esa Latinoamérica un poco más irreverente. Yo creo que sí, si bien nadie acá podía o pudo en algún momento vaticinar lo que iba a pasar el 18 de octubre, efectivamente el inicio de la revuelta también tiene que ver con procesos políticos que se vienen llevando a cabo hace hartos años. Hay un Sí, trabajo ahí de los pingüinos, ¿no? territorial de diferentes, claro, de diferentes organizaciones. Recordemos que lo que pasó en octubre nace a raíz de los llamados de los estudiantes secundarios a sabotear el metro porque iban a subir el pasaje de los adultos, ni siquiera el pasaje de ellos. Eso pasó durante, no sé, unas 2 semanas, hasta que el mismo 18, el día jueves, el alcalde de la comuna de Santiago y Piñera mandaron a carabineros de francotirador a subirse al techo del Instituto Nacional, que es como un colegio emblemático de acá. Sí, Colegio de esos donde estudian los políticos y todo aquello, sí, habían francotiradores arriba del techo con los niños jugando en el patio. Eso pasó el jueves, el viernes se siguieron convocando a estos como saltada de torniquete masiva, llegó fuerzas especiales a una de esas estaciones, empezó a agredir a los niños y ahí ya la indignación fue masiva, porque por primera vez en mucho tiempo, creo yo, este discurso de la violencia logró darse vuelta
estábamos realmente disputándoles el monopolio de la violencia a los fachos y al poder, y nos dimos cuenta de eso, y fue una cuestión sumamente poderosa. Yo me acuerdo que el 18 y el 19 de octubre era como no creer lo que está pasando. Claro. Como que de repente salía a la calle y está todo incendiado y vienen los milicos y decían, weón, ¿realmente esto está pasando? Claro. ¿Qué hacemos? Llevamos años esperando esto, yo nunca pensé que iba a pasar. ¿Qué Claro. hacemos ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigue, no? ¿Ahora qué? Ahora Claro, después vino una pandemia, entonces claro, como que la hora es recién ahora. claro. Pero igual hemos estado organizándonos harto, tal como la coordinadora 18 de octubre, han habido varias organizaciones sociales, sindicales y territoriales que han seguido movilizadas permanentemente en este juego de la disputa del poder y de la violencia con los fachos poderosos, gobiernos, ya no sé cómo Sí, nombrarlos. total. El establishment del Estamos como poder, en esa. total. Sí, po. Eh, el gobierno tanto dejó desamparado al pueblo y ustedes tuvieron que organizarse y hacer las ollas comunes, pedir el 10% del anticipo de las jubilaciones, lo que para ustedes son jubilaciones, y, Claro, que todavía ahora están pidiendo que se dé otra parte, ¿no? Porque se ha claro. extendido tanto que no han logrado subsanar y el gobierno sigue haciendo caso omiso y dejando a la gente al azar, ¿no? A su libre Sí, suerte. po. Sí, pues igual ahí se notó que había una organización incipiente que floreció cantidad infinita de ollas comunes. Estáis hablando de ollas comunes que alimentaron a 200, 300 personas al día durante meses, solamente con el apoyo autogestionado de los vecinos y cómo funcionan las cosas cuando uno es pobre, pues, weón, con la Total. organización, con la solidaridad. Eh, Entre medio un par de bonos del gobierno que en verdad eh, llegaron a un grupo ridículamente pequeño de personas, esto del 10%, para contextualizar. Nosotros todos los meses, por ley, se nos quita una parte del sueldo que va a un fondo, Sí, que es administrado por una AFP, administrador del fondo de pensiones, privados todos. Entonces ellos se quedan con esa plata y cuando yo llego a edad de jubilar, ellos hacen un cálculo en base a la plata que tengo y me entregan un monto mensual de jubilación, pero eso lo hacen privados. Acá el gobierno y el Estado no tienen ni arte ni parte. sí, Entonces, lo que se hizo fue entregarle a las personas el 10% de sus fondos de pensiones. Salió el gobierno a decir que era una pésima idea, salieron los privados, dueños de el las AFP, lobby. a decir que era una pésima idea, pero al final accedieron porque en ningún momento Piñera y sus secuaces han estado dispuestos a meterse la mano al bolsillo para poder subsanar el tema de la pandemia, ni siquiera pensando como en la crisis económica o social que pudiera devenir de octubre, sino que para resolver lo de la pandemia, que es una Claro. cuestión Sanitaria, que de salud. escapa a las manos de cualquiera, claro. Exactamente. Y ahora se está pidiendo de nuevo el retiro de otro 10%, que ahora sería como del 90%, porque ya nos dieron el 10%, como un Claro, juego ahí exactamente. medio que podía pasarnos la plata, pero la teníamos que devolver. En el fondo nos van a hacer como un préstamo Exactamente. Qué locura. con mi plata. Entonces es probable que ya hay convocatorias para hoy y para mañana al centro, ayer, que fue el día de la no violencia contra la mujer, hubieron muchísimas manifestaciones, muchísimo fuego además, ya no estamos avanzando hacia Plaza Dignidad, que es como el lugar donde siempre nos reuníamos, ahora Claro, los enfrentamientos son frente a la moneda, entonces como que esta idea del renuncia a Piñera vuelve a tomar fuerza, claro, ya como con la pandemia casi extinguida, como con la normalidad ya ahí más instalada. claro. Total. Eh, yo hago el paralelismo en lo que nosotros vivimos con las revueltas en el 2001, ¿no? Lo que acá llamamos el argentinazo, que fue algo muy, Claro. muy similar a lo que están viviendo hoy ustedes en Chile, en Perú. Lo que veo en la diferencia es quién capitaliza esa lucha, ¿no? Porque muchas organizaciones
y todo yéndose a la constituyente y a las futuras elecciones, pero ¿quién capitaliza desde la organización de base, desde el pueblo, un referente popular que logre capitalizar eso, ¿no? Veo ahí personalidades que andan por ahí queriendo capitalizar como Ominami y estos que andan por ahí, progres Claro, de golpe. progres, todos. Sí, pero no veo algo concreto, ¿no? Que esté capitalizando eso para que sea representado el pueblo, ¿no? En esa futura elección o lo que pase posterior a la constituyente, ¿no? O lo que vaya a pasar, claro. Claro, ¿Sabéis que yo pienso que después de este Pacto por la Paz, que es este acuerdo por la paz que se firma en noviembre, que es un acuerdo que se termina firmando a las 3 de la mañana en una oficina de un subterráneo de la moneda, sí, toda una cosa entre gallos y muy medianoche, tratando de pasar piola, claro, pienso que esa fue la lápida que los partidos políticos, incluso llamados de oposición, terminaron de ponerse ellos mismos. Pienso que hasta claro, ese momento, si bien la revuelta responde a lógicas que están fuera de la institucionalidad y es una cuestión más bien acéfala y multiforme, efectivamente había un grupo de gente más ciudadana, por llamarlo de claro, alguna manera, que quizás podía seguir confiando en que esta oposición podía hacer frente a la crisis y cómo lograr sacarnos de ahí. claro, Una vez que se firma ese acuerdo, la clase política en su conjunto cae a un abismo del que ya venía hace rato cayendo y del que nunca más pudo salir. Entonces, claro, lo que tú decís ahora es súper cierto, están todos políticos de partidos más grandes, más chicos, pensando en ser constituyente. Nadie claro, acá está hablando acerca de las demandas sociales, nadie ni siquiera está hablando acerca del contenido que debiera tener una nueva constitución, en el entendido de que pudiera escribirse una nueva constitución y no fuera solo maquillar la que ya hay, que es lo que claro, realmente va a suceder. claro, claro, Entonces, como que pienso que si bien por un lado eso es súper inmovilizante para los movimientos sociales, que a los que siempre nos ha costado mucho poder organizarnos o articularnos, eh, es como la evidencia en el fondo que necesitábamos para poder darnos cuenta que esto tiene que ser ahora y que tenemos que ser nosotros. Y que si las demandas nos salen de la calle, no vamos a permitir que escriban una nueva constitución con nuestros compañeros presos, con la cantidad de gente que se murió, con las más 500, de 500 personas que están ciegas. Todos los días cae gente presa, todos los días en las manifestaciones cae gente presa. Durante el tiempo de pandemia, carabineros allanando los lugares donde se hacían las ollas comunes y llevándose gente presa a esas personas. claro, Hay compañeros aquí que están presos por salir a protestar porque no tenían qué comer durante el tiempo de pandemia. claro. Entonces, al final nos damos cuenta que lo que nos hace más sentido, y ahora ya lo sabemos firmemente, es efectivamente poder salir a la calle y reventar todo hasta que Piñera o el presidente que sea se digna a escuchar y se dé cuenta de que si no cambian la forma en la que están haciendo las cosas, no van a poder hacerlas. Claro. Es el que se vayan todos nuestro, ¿no? Que se vayan todos y no quede ni uno solo, cantábamos allá por el Tal cual. 2001. Cantaba ahí, Acá también. De hecho, hay varios políticos, más como de la oposición o pseudo izquierda, y todos han sido echados de las manifestaciones. Las claro, banderas de los partidos políticos son quitadas, los políticos son echados, esto no tiene que ver con ellos. Y claro. parece que todavía no se han dado No lo cuenta, comprendieron, no entendieron el mensaje, me parece, ¿no? no, no entendieron el Eso mensaje. que fue bastante explícito. Es Sí, tremendo, po. es tremendo. Otra cosa que cantábamos nosotros en el 2001 era con piquete y cacerola, la lucha es una sola, ¿no? Hasta que las cacerolas volvieron a ser de Essen y teflonadas y volvieron a los lugares de sectores más de poder, más de cheto, y quedaron solo los piquetes, ¿no? Y quedó solo el más pueblo en la calle, el pueblo pobre, el pueblo trabajador. ¿Cómo crees que van a seguir las organizaciones, ¿no? Como en el caso de ustedes, la coordinadora, una organización de base que busca organizar de base y construir desde abajo?
Mira, pienso que lo que tú dijiste recién acerca de las cacerolas más finas y los chetos es un poco lo mismo que pasa acá, o que ya pasó acá. Claro, Como que entre la pandemia y la fiebre constituyente ya logró cooptar a toda la gente que no va a volver a salir en la calle, y los que claro, estamos en la calle somos casi los mismos que somos los que hemos estado siempre, quizás más que antes, pero en el fondo esto somos nosotros y son las mismas organizaciones que hemos estado siempre ahí. Yo creo que lo que tiene o tenemos que hacer ahora es poder lograr cierta articulación que nos permita poder levantar, ni siquiera hablo de programas, sino que más bien propuestas que nos claro. permitan encontrarnos en la lucha para que podamos avanzar de manera conjunta para poder volarle la cabeza al poder, que es lo que queremos. Claro, claro, claro. Eso lo están haciendo mediante asambleas, se están organizando asambleas barriales, ¿cómo están tratando de articular esa organización? Hay muchas asambleas territoriales que nacieron después de octubre, muchas de ellas sobreviven, y esas son organizaciones de base donde tampoco se ha permitido que irrumpan los partidos políticos. Eh, Hay muchas cordones territoriales también, cordón oriente, cordón poniente. Santiago es una ciudad súper grande y como muy mal distribuida además. Y hay varias instancias, por ejemplo, en la coordinadora convergen desde organizaciones de estudiantes secundarios hasta medios populares, ponte tú. Entonces hay hartas instancias que están permitiendo que nos podamos encontrar y articularnos eh, entre medio de la contingencia. Yo de repente siento que la contingencia es tal que nunca nos permite sentarnos a escucharnos para saber qué queremos hacer, pues bueno, Claro, está como siempre ante la crisis. claro, Y pienso que desde octubre a esta parte, ahora después de la pandemia y todo, como que eso sí se está dando, como que hay un entendimiento y voluntad de eh, saber que necesitamos articularnos, que tenemos que ser todos en la calle, que tenemos que demostrar fuerza, porque si no, nos van a seguir pasando por encima. Hay muchas articulaciones de asambleas territoriales, está la APAL, que es la Asamblea Plurinacional en Lucha, donde convergen, no sé, 100 asambleas territoriales de todo el territorio chileno. Está la totalmente. coordinadora, hay organizaciones sindicales, organizaciones que tienen que ver como contra los procesos extractivistas y todo aquello. Yo creo que de a poco se Se va está construyendo. como se está confluyendo esto que, si bien ya llevaba un tiempo, todos nos conocíamos y todo, ahora es una weá inminente. Si no es Claro, ahora, vamos a permitir que nos vuelvan a pasar el camión por encima y de ahí ya no vamos a tener cómo salir. totalmente. La gente, los compañeros y compañeras del pueblo Nación Mapuche también se están articulando a través de estas organizaciones, que ellos también están recibiendo una Eh, represión y una persecución y una estigmatización, ¿no? Nosotros acá en Argentina, en bueno, el sí, sur, po. está sucediendo lo mismo, ¿no? Están tratando a través de instalar esa estigmatización y esa necesidad de enemigo común que siempre necesita el poder, ¿no? Y están estigmatizando mucho al pueblo A nación los mapuche. mapuches. Sí, total. Mira, acá la violencia en Gualmapu nunca ha cesado. Yo pienso que todo lo que nosotros estamos haciendo carne ahora en la Fuchaguarria o en las grandes ciudades es algo que en Gualmapu viene pasando hace rato. El tema de la criminalización, lo que tú decís como de la racialización en torno a los juicios, a la forma de la violencia permanente, los territorios militarizados. Y hay varias organizaciones mapuches también en la ciudad. Yo misma participo en la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, con varias lamienes del sur. Entonces sí, también hay harta articulación entre las organizaciones de Gualmapu y las organizaciones de Santiago, entendiendo también que son contextos distintos, que si bien nosotros de repente nos sentimos hasta asombrados o abrumados por el nivel de violencia que tenemos en la ciudad, es Claro, una cuestión que en el sur ha sucedido siempre. O claro. sea, es terrible decirlo, pero que entren los pacos, por ejemplo, a una pobla disparándole a los niños, es Sí, una total. cuestión que en comunidades cercanas a Ercilla o Angol sucede hace años. Y pienso que también eso ha hecho que
mucha masa ciudadana, por llamarla de una parte, haga un poco suya la reivindicación justa del pueblo nación mapuche, con Huenufolles y Huenulelfes en las marchas, como con salir a la calle en la conmemoración, por ejemplo, del asesinato de Lamien Catrillanca, que fue hace un par de semanas, y todo aquello. Igual los mapuches están dando cara desde todos los lugares, ahí está la CAM, están las ORT, que son las organizaciones de resistencia territorial que realizan acciones de sabotaje y otro tipo de cosas que para nosotros, al menos en este momento en la ciudad, nos parecen un poco alejadas. Pero sí hay harta comunicación, sí hay mucho aprendizaje y admiración porque los mapuches son los que siempre han dado la lucha contra el capitalismo, Total. tanto en Argentina como en Chile. Ellos son los que han hecho carne la lucha anticapitalismo contra la usurpación y Total. el extractivismo, entonces como que siento que también hay que estar atento a lo que sucede ahí. No, ellos han dado siempre el ejemplo de la lucha ancestral, ¿no? Desde antes que siquiera uno se imagine la lucha anticapitalista, ellos ya la daban, ¿no? Eso es Claro, así, desde total, siempre, desde que se bajó total. el primer español del barco. Sí, totalmente, totalmente. Compañera, ¿cómo crees que continuarán ahora estas semanas de lucha? ¿Hay actividades? ¿Va a haber colectas? ¿Va a haber actos? Mira, como te decía, la acción de hoy día, eso del encadenamiento y todo, tiene que ver con el lanzamiento de la campaña por la amnistía total, por la liberación de todos los presos políticos, que es algo que nosotros sabemos que no va a pasar. La coordinadora solidariza con todos los presos políticos de la lista y subversivos principalmente, Claro, que es el enemigo interno, lo que tú señalabas ya ahora. claro. Siempre han sido los mapuches y los anarquistas, y ahora como que entra este Sí, contexto de revuelta donde se mezcla todo, algo donde hay una mesa técnica y una negociación política, un proyecto de ley que se va a presentar. Si bien nosotros como coordinadora no negociamos con él, tenemos mucha cercanía con las familias, si tenemos un diálogo constante con los compañeros que están encarcelados, entonces igual ahí nos toca una posición de saber lo que está pasando y de agitar la calle en torno a eso. Entonces yo creo que lo de la amnistía es lo que nos va a tener ocupados en estas semanas que se vienen. En las redes de la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, Presox, Políticos, 18 de octubre, hay varias actividades, nosotros estamos convocando todas las semanas a barrotazos afuera de las distintas cárceles los lunes, por el tema de las visitas, ya hemos hecho un recorrido por, no sé, 6 o 7 cárceles distintas. ¿qué es Eh, barrotazo, compañera? los viernes estamos con barrotazos de ir afuera de la cana y golpear los barrotes hasta que los presos de adentro empiezan a hacer lo mismo. Ah, está bien. Y en el fondo esto tiene relación con, bueno, hacer que los cabros sepan que estamos ahí, que en verdad, Claro, oye, están esta weá apoyando. se va a arreglar. Y claro, y otra, poder hacer presión porque a raíz de lo mismo del 10% que tú decías y después, todo lo que se ha conseguido ahora se ha conseguido en la calle. Incluso este oportunismo de ciertos sectores políticos de plantear la idea de la amnistía o del indulto es una oportunidad que nace de la pelea que se está dando en la calle. Entonces, lo que nosotros como organización asumimos es que ese es nuestro lugar, que eso es lo que va a liberar o acercar más a nuestros compañeros a que queden libres, independientemente del camino que cada cual organización o persona, familia quiera tomar, como que sentimos que eso es lo que nos compete. Totalmente. Además es la que ha demostrado y ha dado efecto, ¿no? Y la que ha puesto y visibilizado toda la situación de Chile, ¿no? Porque siempre acá durante años, ¿no? Los medios hegemónicos del establishment siempre nos venden, o han vendido por lo menos a los que han querido comprar el Chile perfecto, ¿no? El Chile de la panacea neoliberal. Y bueno, se les explotó en la cara la panacea. Y acá, bueno, tuvimos a Se les Macri y bueno, pues, sabemos todo lo que eso conlleva. Creo que en Chile también en este último tiempo el surgimiento de los medios alternativos y las redes han aportado mucho, ¿no? Esa ruptura mediática y ese cerco mediático que tienen los medios hegemónicos, ¿no?
Sí, tenéis mucha razón en aquello, entendiendo que en este momento la participación de los medios hegemónicos en este juego tablero en el que estamos es fundamental. O sea, Es esencial. la instalación de ideas como la del enemigo interno, la del violentista y todas estas cosas es parte fundamental de lo que está haciendo el poder. Y afortunadamente hay muchas redes, hay muchos medios libres, algunos que veníamos trabajando de hace años, desde antes de la revuelta, y Claro. otros muchos que han nacido después del 18 de octubre, territorios que se organizan y que hacen medios que tienen que ver con su territorio, discute el contenido, entonces, claro, al menos ya tenemos la idea de que podemos disputar también el relato desde ahí, y debemos hacerlo también desde ahí. Si no Claro. logramos también disputar el relato de lo que se cuenta, de lo que se dice y cómo se dice, vamos a seguir siempre en la misma, porque lamentablemente lo que dicta la televisión es lo que la mayoría de las personas cree. Totalmente. En este momento, en los matinales, que es lo único que están produciendo los canales de televisión, porque si no están repitiendo teleseries del año 80, tenías a los candidatos presidenciales, tenías al ministro del Interior, tenías a Piñera tomando tecito con la animadora, entonces ahí te das cuenta de efectivamente el poder que tiene en los medios de comunicación, po, a quién pertenecen, qué es lo que hacen y todo aquello. Totalmente. Cómo compran los silencios, ¿no? Recordemos Piñera, Sí, po. hablabas de no quiere dar ni 10 céntimos para el pueblo, pero salvó a un montón de empresas, ¿no? Entre ellas la suya, ¿no? La de la TAM, a la cual derivó mucho dinero del Estado a través de subsidios y demás para paliar la pandemia, supuestamente, ¿no? Doble. Como que en Chile todas las empresas tienen algo de... sí, pues, yo creo que parte de lo que sucedió en octubre, aparte de esto que yo te relataba de los estudiantes y de un sistema que ya no podía perdonar evasión de impuestos a empresas por 26.000 millones de pesos, por decirte algo. Claro. ¿Cachai? Mandar a clases de ética al dueño de una empresa que estafó a 400.000 personas. Entonces, Claro. como que había una indignación que tiene mucho que ver con como que en esta cosa más económica del consumo, que es Claro. como algo donde la gente se ve sumamente afectado porque nos gusta consumir, pues algunos más y otros menos, pero es parte fundamental como de nuestro quehacer. Y claro, pues ahí está Piñera. Es muy loco porque Piñera tiene participación en infinidad de empresas, como que tú no podías hacer nada durante el día sin que le caiga plata al hueón. Si tomáis el metro, le estáis dando plata, si vais al médico, si... Ya estaba es como parte financiándolo, de ¿no? todo, Claro, sí pasa acá con los Macri también. claro. Sí, sí. Y Sí, sí. también como no solo perdonó o logró estabilizar muchas empresas con los aportes a los privados, que es un poco lo que realzó él como medida sanitaria, como poder tirar salvavidas a las grandes empresas. Eh, ha invertido muchísima plata en represión. Sí. Hace poco compró unos guanacos que son los carros lanzaguas, se los compró a Israel. Tenemos tanques que funcionaban en Palestina que los hueones pintaron verde y están en la calle. Es una brutalidad. Hay unos camiones gigantes, 8 ruedas, así una hueá como Transformer. Que los veí y de verdad es como, ¿en qué tele o qué películas se están pasando estas personas? ¿De verdad creen lo que dicen? ¿De verdad somos sus enemigos? Y de verdad nos declararon la guerra. Y Sí, eso sí, sí, tenemos que sí. entenderlo. La guerra es permanente, la guerra contra la realidad, contra el poder, es una cuestión que tenemos que acercarnos en todo lo que hacemos. Porque si no permitimos que de a poco el capital nos vaya permeando y terminamos puta mal, po, weón, sin poder hacerlo bien, siendo víctimas del consumo, de la televisión y de todos esos vicios terribles. Total. Además de entender que, como decís,
que es una guerra, que ellos te declaran la guerra, ellos tienen todo el aparato y nosotros solo tenemos la acción colectiva, ¿no? Y también hay que entender eso, que hay que generar redes, generar que ellos tratan de dividir todo el tiempo a la población, al pueblo, de enfrentar unos con otros, porque ellos tienen todo el aparato, todo el dinero, y nosotros solo nos queda la acción colectiva, ¿no? Que no es poco, ¿no? Que es a lo que más le temen, ¿no? Que es el pueblo unido e Claro, no es informado encima. poco, quizás al momento no ha sido o no hemos tenido la fuerza necesaria, pero es a lo que le tienen miedo, este encarcelamiento masivo. En algún momento hubieron más de 4.000 personas presas por motivo de la revuelta. Eso es porque nos tienen miedo, porque incluso con nuestras piedras y ondas somos peligrosos para el poder. Y lo han dicho en innumerables ocasiones la gente de los tribunales, el Piñera y todos sus ministros y demás, que lo que buscan es tener penas ejemplificadoras Total. de nuestros compañeros que están presos. Están buscando que eso sea un ejemplo e infundir temor para que la gente deje de salir a la calle, porque en algún momento fue tan masivo y tan caótico lo que sucedía en la calle, que la única manera que tuvieron de lograr frenarlo un poco fue empezar a encarcelar a la gente de una manera desmedida y asustarnos con eso y decirlo abiertamente. Nosotros Claro. vamos a dar penas ejemplificadoras, vamos a perseguir a los violentistas, esta idea de aislar la violencia frente al ciudadano que se manifiesta de manera pacífica, como si hubieran manifestantes buenos y malos, ¿cachai? Claro, exactamente. Exactamente. Totalmente. Bueno, yo te agradezco muchísimo el tiempo, la nota, que nos puedas contar un poco de primera mano lo que está sucediendo con los compañeros encarcelados, porque acá siempre los medios hegemónicos muestran lo que le conviene a sus amigos del poder, ¿no? Porque están todos en la misma, así que acá tampoco nunca quieren mostrar que haya revuelta en otros lados para que parezca que siempre nos quieren hacer creer que uno es en su tierra es el Para que no haya inadaptado, revuelta ¿no? donde tú Claro. estás. No, además vos haces una revuelta y en otro lugar del mundo no pasa, Claro, ¿no? No, los franceses no hacen revuelta, ¿viste? Los alemanes no hacen revuelta, no se enojan, no hacen nada, ¿viste? claro. Un poco más y no cogen tampoco, pero bueno, ¿viste? Te muestran todo el tiempo eso. Así que yo te agradezco muchísimo Sí, y po. desde ya el micrófono abierto siempre para los compañeros y las compañeras, lo que quieran informar, siempre en contacto. Y te dejo el micrófono para que te despidas como guste con las oyentes y los oyentes de Moliendo Mentes. Nada, primero agradecer el espacio. Se me pone muy contento el corazón de saber que la información está circulando, que habemos muchos y muchas que estamos ahí dando cara como frente a la hegemonía de la tele y de los medios grandes, y eso me parece muy, muy bacán, así que lo agradezco. Invito también a todas y todos a seguir las redes de la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos 18 de octubre, Instagram, Facebook, Twitter, hay un WordPress, toda la batería de redes sociales. Estamos subiendo muchísima información, estamos en un periodo donde muchos de nuestros compañeros están empezando sus juicios, donde la fiscalía ya está pidiendo las acusaciones y todo aquello, entonces hay que estar como atentos. Atento también a los juegos que vaya a tener el poder, cómo va a terminar esto de la amnistía, del indulto, qué es lo que va a pasar. Así que nada, hacemos un llamado a la agitación permanente, a cuestionarnos también la idea de la cárcel. Y nada, un abrazo a todas, a todos. Si hay algún compañero ahí que esté tras las rejas, tras los muros, los abrazamos muchísimo. Un abrazo libertario desde la región chilena para todos y todas los oyentes de la radio Senti Pensares. Eso. Muchísimas gracias, compañera. Te hago una pregunta que me surgió ahora mientras te estabas diciendo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ningún organismo internacional ha hecho caso, o ha dado respuestas, se ha solidarizado con los presos políticos de la revuelta. No, a raíz de los presos no, de hecho yo creo que ahora viene un proceso donde se está pensando en presentar algunos casos frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero igual para que eso opere, tienen que ya como haberse agotado todas las instancias Las instancias, jurídicas claro. que otorga la ley chilena. Y como la mayoría de los procesos son procesos que están abiertos aún, nuestros compañeros están en prisión preventiva, ni siquiera han empezado los juicios, igual eso es algo que pudiera demorarse muchísimo. Está bien. Comprendo. Pero podrían, ¿no? Haber hecho, podrían hacer alguna mención al respecto, como para... Yo pienso que podrían, como Exacto. para así. Sí, sí, Al menos el reconocimiento de la prisión política. Es muy loco que salga el presidente a decir que no hay sí, sí. presos políticos cuando los mapuches tuvieron, no sé, bueno, Sí, 100 el días en Machi huelga de hambre, Celestino cuando los estuvo más cabros de están 100 días. ahí, Sí, hay el Machi Celestino, hay un compañero nuestro de la coordinadora que fue encarcelado hace poco por acusado de algunos atentados explosivos, entonces eso está sucediendo. Está el comandante Ramiro, que estuvo preso en Brasil, entonces es ridículo que venga a decir que no hay prisión preventiva, si, claro. o sea, prisión política, si está ahí, pues. Miente, miente que algo queda, parece que les gusta esa escuela Total, total. a Ellos todos. usan el método de propaganda nazi. Ellos Qué lo terrible, usan, weón. lo usan. Mira que nosotros en el programa, hace un mes aproximadamente, hacemos el premio Joseph Goebbels al nazi periodismo, porque para nosotros hacen el método de propaganda nazi, la política y ¿En los medios serio? hegemónicos. Sí, sí, sí. Los medios hegemónicos. Basta leer los 11 puntos de los métodos de Es que propaganda pasa, nazi y los hacen al ¿sí? dedillo, al Al pie dedillo, de la letra, sí, totalmente, está de manual, como decimos totalmente. por acá. Sí, 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 totalmente. Y es increíble porque uno lo hace de una forma irónica, sarcástica, pero es re triste y es peligrosísimo porque le funciona, lo Porque es usan cierto, claro. y está ahí y vos lo ves y uno no puede, como que uno lo hace como para decir, pasa, mirá que es así, y lo haces como en chiste, como en serio, y vos tratás de decir, pero mirá que pasa, ¿no? Uno lo puede ser sarcástico con esto, pero está Esto es sucediendo tal real. cual. Claro, basta que lo ves todos los días y hagas un mínimo de análisis y se cae de maduro, pero bueno, es tan poderoso el aparato de propaganda que usan que logran eso, ¿no? Que la gente lo tenga en sus narices y no pueda oler la mierda que destilan, ¿no? Porque es así. Además que estamos en un momento como donde ya esta cosa como media surrealista en la que estamos viviendo, Sí, total. producto de la pandemia, del control social, del dron de la cámara, que en verdad como que, como tú decís en un momento, es casi como tenemos que reírnos de esta weá porque si Sí, no, sí, sí, sí. ¿qué hacemos? Claro, sí, sí, sí. No tenés salvación, decís, listo, me Llega a tomo ser el próximo. como ridículo. Claro, Claro, yo de repente escucho a los hueones que hablan en la tele y digo, ya esta hueá es ridícula, no puede ser así. claro, además dicen Pero cualquier es, cosa y está todo bien, ¿viste? No pasa nada, digamos, sí. pueden... Y los periodistas ahí, no, todo Sí, mal. sí, 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 así que bueno. Por eso tenemos que seguir en contacto, compañera. Yo te Sí, pues agradezco gracias por la conversa, compa. Muchas, muchas igualmente. gracias. Gracias y bueno, estamos en contacto y seguiremos ahí, siempre ahí a la lucha que estén dando y acá siempre van a tener el micrófono para difundir su lucha. Yo te agradezco muchísimo, Ya, compañero. pues. Aguante para allá igual. Que estén Igualmente. bien. Un abrazo. Gracias.